Ya está listo. Muy bien, Levítico capítulo 1, hermanos. Y vamos a leer solamente los primeros 2 versículos juntos para preparar nuestra mente a centrarnos en lo que dice la palabra de Dios. Así que vamos a Levítico capítulo 1, versículos 1 y 2. También lo vamos a ver en la pantalla ahí. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Leamos, dice: Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. El libro de Levítico, hermanos, es bastante interesante si a usted le gusta estudiar la Biblia profundamente, y habla mucho acerca, como dice el nombre, acerca del sacerdocio de la tribu de Leví. Por eso se llama Levítico, ¿verdad? Y básicamente no está dirigido a usted o a mí como tal. Es un libro que habla de todas las leyes hacia los sacerdotes, las leyes de las ofrendas, cómo deberían de hacerse, las leyes alimentarias de los creyentes, incluso también las leyes sanitarias, porque había muchas recomendaciones de lo que era la lepra, y el día de hoy pues ya no batallamos con la lepra, aunque hay algunos principios de la palabra de Dios allí. Entonces vamos a pensar en este libro por un momento y sacar algunas lecciones prácticas de la palabra de Dios. Y aquí este texto que leímos habla de cuando los creyentes ofrecían ofrenda a Dios, y vamos a hablar un poquito por un momento acerca de las ofrendas que ofrendaban los judíos a Dios. Ahora, la ofrenda es un asunto de mucha importancia en la vida de nosotros como creyentes, hermanos, porque parte de nuestra vida cristiana es dar ofrenda. Y sin embargo, hermanos, recuerde que realmente Dios no necesita ni de tus ofrendas, ni de tu diezmo, ni de tus posesiones. Y sin embargo, Dios se agrada de cuando nosotros damos una ofrenda, porque dar una ofrenda es algo que refleja muchas cosas. Por ejemplo, refleja nuestra fe, refleja nuestro corazón, refleja nuestra gratitud a nuestro Dios, refleja nuestro deseo de honrarle, nuestra adoración. Tú no nada más adoras y exaltas a Dios a través del canto o de la oración, también lo hacemos a través de la ofrenda. Por eso dice la Biblia: honra a Jehová con tus bienes, no nada más con tu voz o con tu oración. Entonces hay muchas maneras de honrar a nuestro Dios, y una es a través de las ofrendas. Sin embargo, hermanos, en la Biblia se habla mucho de este asunto de las ofrendas. Por ejemplo, desde el inicio de la humanidad, los hombres que amaban a Dios, ellos lo hacían de corazón, pero ellos daban ofrenda porque ellos pues querían mostrarle su amor al Señor. Y por ejemplo, ustedes se acuerdan desde el mismo Génesis, desde el capítulo 4, estamos hablando desde el inicio de la Biblia, ya se ve cómo Abel y Caín ofrendaron al Señor. En ninguna parte se les obligaba a ofrendar a Dios. Sin embargo, desde la segunda generación de la humanidad, los hijos de Adán y Eva, ya en sus corazones, ellos sabían, ellos creían que podían darle algo a Dios, y le ofrendaron sin ser ordenados. En este caso, Abel ofrendó un corderito, si usted recuerda, y Caín ofreció de las hortalizas que él cosechaba. Luego, más tarde, ahí mismo en Génesis también se ve a Abraham, cómo Abraham ofrenda su diezmo, porque él ganó una guerra y estaba agradecido con Dios, y da el 10% de lo que Dios le bendice. Y también Jacob sale de su país, tiene que ir casi huyendo, ¿verdad? Y cuando se va, él le dice: Dios, si tú me bendices en mi viaje, yo te voy a dar el diezmo de todo lo que tú me bendigas. Y entonces vemos varios casos donde honestamente no se les ordena ofrendar, pero otra vez era un asunto de su corazón, de querer mostrarle gratitud al Señor. Ahora, en el libro de Levítico, usted puede leer los primeros 6 capítulos y usted va a ver
el tema principal del principio de Levítico es precisamente las ofrendas. Pero al estar leyendo estos capítulos, hermanos, y estudiarlos un poquito, hubo una frase que se me quedó en mi corazón marcada. De hecho, hasta lo subrayé varias veces al estar leyendo esos capítulos, primeros 6 capítulos de Levítico. Y quiero que usted vea cómo en medio de estar tantas veces ofrendando a Dios, hay veces que eran ofrendas hechas, y dice la Biblia que eran de olor grato a Dios. Quiero que vean ahí en Levítico, sígame rápido con su vista, voy a leer varios versículos y quiero que note cómo nada más una barrida rápida por varios versículos se habla de la ofrenda, pero luego se dice que esta ofrenda es de olor grato a Dios. Levítico 1:9, lo van a poner también en la pantalla, dice: y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Versículo 13: y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote le ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Versículo 17: y henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos, y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Capítulo 2, versículo 2. Ahí está, ahí pegadito, ¿verdad? Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Versículo 9 de capítulo 2: y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Capítulo 2, versículo 12: como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar. Estoy leyendo Levítico 3:5 también. Dice: y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para Jehová. Capítulo 3, versículo 16. Dice: y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. Capítulo 4, versículo 31. Fíjense cómo dice: y le quitará toda su grosura. A propósito, déjenme explicar esta palabra porque a veces no sabemos qué significa grosura. Grosura significa dos cosas. Significa la grasa de los animales y significa la membrana que cubre un órgano. Por ejemplo, cuando se habla de la grosura de los intestinos, habla de la tripa, pues. O cuando, usted sabe de esto, de los tacos de tripa, ¿verdad? Y también cuando dice la grosura del hígado, habla de la peliculita, esa como blanquita, ¿verdad? Como usted ha visto el hígado gordote así de una res, usted ve, ¿verdad? Y que tiene una peliculita. Esa es la membrana, esa es la grosura, ¿ok? Entonces, eso es lo que se ofrecía. Por eso dice capítulo 4, versículo 31, y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Y hay más versículos en todo el libro de Levítico donde esta frase es muy repetitiva. Entonces, al estar leyendo, hermanos, el libro de Levítico, me recordé que hablaba de las ofrendas, pero también me recordé que estas ofrendas, cuando eran hechas de la manera correcta, eran ofrendas que eran de olor grato a Dios. No vamos a ver mucho esto, pero la siguiente vez que lea Levítico del 1 al 6 capítulos, hablan de diferentes ofrendas. Por ejemplo, son 5 o 6 ofrendas. La ofrenda de
por el pecado, ¿verdad? La ofrenda por expiación, la ofrenda de paz, la ofrenda amasada o de oblación, la ofrenda de la culpa, el holocausto, que es una ofrenda que se quemaba, ¿verdad? Y la ofrenda mecida. Entonces hay muchas ofrendas, pero no se preocupe por todo esto, hermanos. Por eso no me voy a detener en cada una de estas ofrendas, porque usted no es judío, según yo veo, y nosotros como cristianos no estamos bajo la ley judía. No permita que le confunda un judío o un cristiano mesiánico que le dice, no, tú tienes que adorar en hebreo. No, tú, bendito el Señor, no tienes que aprender hebreo para adorar a Dios. Incluso en el cielo habrá gente de toda lengua, de toda nación, no nada más los que hablen hebreo, ¿verdad? Simplemente reconocer a Cristo es suficiente. Entonces, no se preocupe, hermanos, porque hay por ahí gente que quiere obligar a los cristianos a circuncidarse, a seguir la ley de los judíos, a vestirse como judío, y ya no puedes ni siquiera decir la paz de Dios sea contigo, tienes que decir shalom, ¿verdad? O tienes que intentar cantar en hebreo. Usted a veces ni canta en español, imagínese cantar en hebreo, ¿eh? Entonces, no se deje confundir, porque hay mucho de esto que está resurgiendo. Y todo esto, hermanos, desde la Biblia, desde el libro de Hechos, ya había gente que quería judaizarte, ¿okay? Ya había gente que quería circuncidar a los cristianos y decir, si tú no sigues la ley judía, tú no te vas al cielo, tú no eres salvo, dicen. Y allá los cristianos dijeron, para tu coche. Los gentiles, o sea, los que no somos judíos, no estamos obligados, no estamos bajo la ley judía. ¿Está conmigo? No se me confunda. Entonces, por eso no le voy a hablar tanto de cada detalle, usted lo puede leer en otro momento. Pero, hermanos, cuando hablamos de las ofrendas de Levítico, algo que me saltó a mis ojos es, ¿cómo es que las ofrendas, algunas eran de olor grato a Dios? Es porque a veces, cuando se hacían las ofrendas como Dios mandó, con los requisitos que se daban, eran agradables, eran de olor fragante, de olor grato a Dios. Ahora, ¿qué significa que sea de olor grato a Dios? Yo cuando pensaba en esta frase, me ponía a cuestionarme, ¿eso significa que Dios tiene olfato? Porque la Biblia dice que era de olor grato a Dios. Sabemos que Dios es espíritu, ¿no es así? Y Dios como espíritu no tiene un cuerpo tangible. Sin embargo, hermanos, sabemos que la Biblia muchas veces usa estas expresiones para hacernos entender, ¿verdad? Un poquito, porque usted y yo sí tenemos olfato. Y a veces Dios nos baja las cosas espirituales, celestiales, altas de entender, nos las baja a nivel humano, ¿verdad? A que entienda nuestro cerebro humano las cosas bellas de Dios. Y Dios dice que Él, teniendo un olfato, Él huele si una ofrenda es agradable o no a Él. Entonces, Dios tiene olfato para oler las ofrendas. Es lo que está diciendo en el libro de Levítico. Entonces yo me ponía a pensar, entonces Dios huele para percibir cosas. Por ejemplo, Dios huele tu vida. No si te bañaste o no, ¿verdad? Pero Él huele cómo es tu vida. Él huele tu ofrenda. Él huele tu corazón. Él huele tu actitud en las cosas cristianas o las cosas de Dios. Él le echa un olfateo a lo que tú eres. Es más, ¿cómo olería ahorita tu vida si Dios olfateara un momento tu vida? ¿Han visto cómo los chefs cuando quieren oler no meten la cabeza ahí, ¿verdad? Nada más le hacen así para que el olor venga a su nariz y cachen y perciban algunas cosas. Hermanos, Dios percibe tu vida. Y entonces tienes que pensar si tu vida, si lo que tú eres es de olor fragante a Dios. Pero lo que más me sorprende, hermanos, es que no es que aparece tantas veces en el Antiguo Testamento. De hecho, aparece unas 15 veces en el libro de Levítico esta frase. En todo el Antiguo Testamento aparece 37 veces esa frase, olor grato a Jehová. Entonces es algo bastante repetitivo, que para Dios era importante, ¿ve? Pero lo que más me sorprendió es que en el Nuevo Testamento hay 3 porciones que dicen a los creyentes cristianos, ya no judíos, nos hablan del olor fragante o el olor grato a nuestro Dios. Y quiero que veamos, hermanos,
en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que le huele rico a nuestro Dios? Es como cuando usted y yo olemos y hay algo que nos gusta oler y llegas a tu casa y huele a eso. Unos calcetines. No, no es cierto, hermanos. Yo cuando llego a mi casa y huelo especias italianas, a mí me gusta mucho la albahaca, ¿verdad? Yo tengo una planta grandecita de albahaca y cuando llego a mi casa, muchas veces llego y froto una hoja. Me quedo con el olor en mis dedos, ¿verdad? Me gusta oler la albahaca, me gusta cocinar con la albahaca y es un olor fragante para mí. Pero en el Nuevo Testamento, ya no estoy hablando de los judíos, ni de los levitas, ni los sacrificios de sangre, ni las ofrendas del ganado vacuno y ovejuno del que habla ahí el libro de Levítico. Ahora vamos a hablar del Nuevo Testamento, cosas que a nosotros nos deben importar, que hablan de, para Dios, ¿qué es de olor grato y fragante en el Nuevo Testamento? Vamos a ver 3 asuntos, 3 versículos que nos hablan de lo que Dios considera de olor grato en nuestros tiempos. Primer pasaje, 2 Corintios 2, por favor. 2 Corintios 2, 14. Vayan allá, 2 Corintios 2, 14 al 16. Vamos a ver este primer pasaje. Quiero que vean qué dice la Biblia acerca del olor y cómo dice que es olor grato. ¿Ya lo tienen, hermanos? 14, 15 y 16. Leo y los que no tienen una Biblia a la mano, ahí van a encontrarlo en la pantalla. Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Qué interesante frase. Y luego fíjese el 15: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Versículo 16: a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? El versículo 15 dice que somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Entonces, nosotros somos olor grato, los que somos salvos, pues. Es de olor grato para Dios ver que nosotros somos salvos. Yo pienso que esto se refiere a que Dios se deleita con una persona, decide pedirle a Cristo ser su Salvador personal. Yo creo que Dios se deleita y de hecho la Biblia también dice que hay gozo en el cielo por una persona que se arrepiente. Entonces, cuando una persona le pide a Cristo que con su sangre le lave sus pecados, que entre a su vida, que le perdone, que sea su Salvador, que le dé la vida eterna que Cristo pagó en la cruz, cuando hace eso, yo creo que a Dios le causa olor grato ver a una persona arrepentida y una persona que decide aceptar a su Hijo amado. Qué interesante, hermanos. Por eso es que a lo mejor tú no eres un gran cristiano, o a lo mejor no sientes que tengas mucho tiempo en el cristianismo, pero sabes, si tú ya te salvaste porque recibiste a Cristo, eres olor fragante al Señor Jesucristo. Tu vida es de olor fragante al Señor. Ahora, no solamente tú que has recibido a Cristo, también tu vida, cuando la ofreces a Dios, es algo agradable, de olor fragante a Dios. Romanos 12:1 dice dice la Biblia: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y este versículo está diciendo ofrecer como un sacrificio personal, vivo, ¿verdad? Agradable a Dios. Ahí está también la palabra, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando un cristiano, en primer lugar, es cristiano simplemente porque ha recibido a Cristo, es de olor grato. Pero también cuando tú ofreces tu vida al Señor, eso es de olor grato al Señor. No estoy ahorita hablando de una ofrenda, no estamos hablando de que tú des algo al Señor, de lo que traigas en tu bolso o en tu cartera. Estoy hablando de que tu vida, cuando tú la ofreces al Señor, eso es de olor agradable al Señor. Pero, sin embargo, pocos son los que realmente dan al Señor su vida. Yo creo que muchos cristianos, tristemente,
reciben a Cristo, pero viven su vida en sus propios términos y la verdad no les importa dar su vida al Señor. Ahora, no me refiero a que ustedes sean pastores o misioneras o que se vayan a un convento a vivir para Dios. Hermanos, un cristiano viviendo su vida debe de en algún momento ofrecerle su vida al Señor y decirle: mi vida es tuya, Señor, quiero que tú me uses, quiero que tú sepas que mi vida es tuya y que quiero vivir para ti, estar vivo para ti. Entonces, hermanos, cuando tú y yo ofrendamos nuestra vida, eso es olor fragante al Señor. Mi pregunta es si usted alguna vez le ha dicho claramente al Señor: Señor, quiero que tú sepas que mi vida es tuya, que yo te ofrezco mi vida, que yo quiero serte útil, Señor. Ahora, también hay algo interesante en este pasaje, en el versículo 14, decía algo un poquito raro, decía: y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Es muy interesante, 2 Corintios 2:14 dice eso, ¿verdad? Que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Hermanos, cuando nosotros, dice por medio de nosotros, se manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Está diciendo que cuando tú y yo le compartimos a alguien del Señor Jesucristo o de su conocimiento, estamos compartiéndole del olor del conocimiento de Dios. Entonces, por eso, hermanos, es que miren, no solamente que tú y yo somos salvos, le huele rico al Señor. No solamente que tú y yo le ofrendemos nuestra vida, es algo que le agrada al Señor, sino que también cuando tú y yo le compartimos del conocimiento de Dios a la gente, eso es algo agradable al olfato de nuestro Dios. Hermanos, miren, allá afuera hay un montón de gente religiosa. Hay un montón de gente que supersticiosa, ¿verdad? Que dice que cree en Dios y que cree un montón de cosas extras y sin embargo vive un montón de religiosidad, de sincretismo, o sea, un montón de mezcla de religiones y de dioses y cree en la Virgen y cree en Diosito y cree... también tiene ahí sus amuletos y cree también en un santito y cree en la Santa Muerte y cree en quién sabe qué y también no se pasa por abajo de la escalera, no vaya a tener mala suerte y también trata de que no se rompa un vidrio o un espejo porque van a ser 7 años de mala suerte, ¿verdad? Hay mucha gente con muchas ideas muy raras, mucha gente allá afuera es muy supersticiosa. No sé si le ha pasado, pero hace unos días, ayer precisamente fui a llevar a mi coche, lo llevé al mecánico y estando yo ahí en el negocio del mecánico, yo veía cómo tenía ahí sus amuletos. No sé si usted ha visto, ¿verdad? Entra en un negocio y ve ahí unos adornos. A veces trae una estampita del arcángel Gabriel, o del arcángel Miguel, perdón, o de algún otro angelito, y alrededor tiene ahí unas piedras y tiene unas semillitas y todo eso, y dice la oración de la prosperidad, ¿no? Y luego usted voltea al otro lado y luego hay veces que usted ve, yo vi eso, ¿verdad? Y del otro lado vi también ahí otro arreglo y también era para la prosperidad. Yo he entrado a casas que hay gente muy religiosa y tiene sus ranitas con una moneda en la boca. ¿Las ha visto? Esas ranitas simbolizan que quieren pues prosperidad. Algunos hasta compran su ovejita, ¿verdad? Para la lana, ¿verdad? Y ahí tiene su ovejita de plástico. Yo de niño siempre quería jugar con ellas, pero siempre me regañaban porque no, es que esas no son juguetes, son para la prosperidad, ¿verdad? O a veces, no sé si le ha pasado, usted llega y ve una plantita, una sábila regularmente, y ahí tiene unas moneditas de plástico colgando, ¿verdad? Todas esas cosas no tienen nada que ver con la Biblia, ni siquiera con la religión, tiene que ver con una persona supersticiosa, ¿ve usted? Entonces hay mucha gente de este tipo allá afuera, y sin embargo, hermanos, ellos no tienen realmente el conocimiento de Dios. Ellos no conocen personalmente a Cristo. Y usted necesita hablarles de la salvación de Cristo. Si usted ya ha recibido a Cristo, compártales que ellos pueden recibir a Cristo también. Y ellos no conocen personalmente a Cristo. De oídas han escuchado de Cristo. Alguien les ha hablado. Alguna vez en algún bautizo o en alguna boda o en algún evento religioso escucharon algo de Cristo. Medio saben que Cristo murió en una cruz y no tienen ni una remota idea de cómo tener una relación personal con el Señor Jesús. Pero y tú y yo podemos tener una relación personal con Cristo, ¿no es así, hermanos? Le conocemos, ¿no es así? ¿O no le conoce usted? ¿No ha experimentado acaso su amor,
su salvación, su provisión. Muchos le hemos experimentado no solamente en su amor, le hemos experimentado en la soledad, le hemos experimentado en el dolor, en el quebranto, le hemos experimentado en la tristeza, le hemos experimentado en una pérdida y hemos sentido y experimentado cómo Dios está con nosotros. Y es un conocimiento experimental, ¿sí ven? No es que yo leí en alguna parte nada más, no es que alguien me haya contado, yo lo leí en la Biblia y además lo he experimentado en mi vida. Por eso cuando usted comparte de Cristo, gana almas o le comparte a alguien del conocimiento de Dios, eso es el olor fragante de Dios, ¿sí ve? Entonces, tu vida puede ser de olor fragante a Dios. Mi pregunta es, ¿qué tal huele su vida delante de Dios? Aguas, porque a veces no olemos muy bien delante de Dios, ¿no? Así que la primera cosa hermosa que huele gratamente a Dios somos los salvos, ¿ve? Los salvos somos olor grato a nuestro Dios. El segundo pasaje, hermanos, ya no nos habla de los salvos. Vamos a Efesios 5, por favor. Efesios 5, segundo texto que habla del olor grato a nuestro Dios. Ya vimos que los creyentes somos olor grato, y más cuando compartimos de Cristo, y más cuando le ofrecemos nuestra vida, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver en segundo lugar que Cristo es olor grato. Efesios 5:2. Voy a leer el versículo 1 y el versículo 2 para entenderlo bien. Dice la Biblia: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es muy interesante, hermanos, cómo dice que Cristo fue ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El sacrificio de Cristo, hermanos, en la cruz fue dolor agradable al Padre. Ahora, alguna persona por allá podría decir, ¿cómo la muerte de su hijo fue agradable al Padre? Y es porque la gente no entiende, y lo primero que piensa es, pues si yo perdiera un hijo o una hija, sería algo muy doloroso, no sería algo agradable. Sí, ciertamente, pero hermanos, es que eso es humanamente hablando, pero usted no entiende, tal vez, por qué es de olor agradable la muerte de Jesucristo para el Padre. ¿Por qué? Bueno, fue porque a través de la muerte de Cristo se pagaba el precio de nuestra salvación. Entonces, eso es agradable para el Padre. Y también es agradable la muerte de su Hijo, porque a través de la muerte de Cristo, Cristo estaba mostrando su obediencia y sumisión al Padre. Cristo humanamente no tenía muchas ganas de ir a la cruz, pues. Y Jesús todavía una noche antes de morir en el huerto de Getsemaní, sudando gotas de sangre por la presión tan fuerte que tenía y que se le reventaban los vasos sanguíneos de la frente y se combinaba el sudor con la sangre, y dice la Biblia que sudaba gotas de sangre, dice Lucas, el médico. Nada más un médico se pudo haber fijado en eso, ¿verdad? Y Lucas, pensando en eso, habla de esa agonía del Señor Jesús, y Jesús dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso fue agradable la muerte de Cristo para el Padre, porque Cristo se sujetó al Padre, fue sumiso a Él. Y también, hermanos, porque la muerte de Cristo hace que nos salvemos del lago de fuego preparado para los pecadores. Entonces es bonito que sabemos que los pecadores merecemos ir al infierno, pero Cristo fue a la cruz para evitarnos ir al infierno. Por eso una persona salva, a veces no entendemos, salvo, yo soy salvo, ¿salvo de qué? Salvo de ir al infierno, nada más eso, ¿sí? Entonces, hermanos, es grato para Dios el Señor Jesucristo. Miren, algo interesante es que me llamó mucho la atención en el libro de Levítico, que cuando ellos tenían un cordero, disculpe, yo aquí traje mi cordero, traje mi corderito, ¿ah? Ok. Algo interesante, hermanos, la siguiente vez que usted vea el libro de Levítico, algo muy interesante que pasaba en las ofrendas es que antes de poder sacrificar un cordero, algo que hacían es ponían sus manos
en la cabeza del cordero. Y luego dice la Biblia que eso era una manera en que, simbólica, ¿verdad?, en que traspasaban los pecados al cordero y al cordero le daban cuello. Y luego la sangre del cordero era rociada sobre, ya sea sobre el altar de bronce o el altar del incienso o sobre cerca del velo, etcétera, ¿verdad? Cada ofrenda era diferente. Y luego lo lee usted, ¿verdad? Estas 6 ofrendas de las que ya mencioné al menos. Pero un detalle es que constantemente usted va a ver ese detalle. Ponían las manos sobre la cabeza del cordero o sobre el becerro, y entonces el becerro era degollado. Y me es muy interesante, hermanos, porque al Señor Jesucristo, Él murió en la cruz para darnos salvación, pero solamente cuando le pedimos por fe que Él sea el Cordero de nuestra salvación y que con su sangre nos limpie y que Él entre a mi vida y Él me salve. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a pesar de que Jesús murió por todo el mundo, no todo el mundo va a ir al cielo, solo aquellos que le piden a Cristo y traspasan sus pecados a Jesús y le dicen: Señor Jesús, limpia mis pecados, y Cristo quita tus pecados y entonces te otorga la salvación. Entonces, muy bonito, hermanos. Eso es algo que trae al Señor olor fragante. Por eso Cristo es olor fragante para el Padre. Ahora, otra cosa más, hermanos. Este olor fragante también nosotros como cristianos lo olemos. Cuando usted tiene el corazón de Dios y usted sabe que Cristo fue el Cordero de Dios, que fue inmolado, que fue sacrificado para nuestra salvación, cuando usted ve a Cristo también le es olor fragante el Señor Jesucristo. Por eso en la iglesia, hermanos, algo muy importante para nosotros es el Señor Jesucristo. Por eso cantamos de Él. Cuando cantamos casi cualquier himno habla de Cristo, de su sacrificio, de su vida, de su cruz, habla de su sangre, porque esta iglesia está centrada en el Señor Jesucristo. Es más, la cabeza de esta iglesia es el Señor Jesucristo. Así que el centro de nuestra adoración debería de ser el Señor Jesucristo. A Él venimos a adorarle, a Él venimos a ofrendarle, a Él venimos a cantarle, a Él venimos a orarle, y Él debería ser el centro de nuestra atención. Él debería ser nuestro enfoque, hermanos, el enfoque de nuestra iglesia, el enfoque de nuestra vida, el enfoque de nuestra visión, el enfoque de nuestro propósito. A propósito, ¿dónde tiene usted los ojos ahorita? ¿Dónde tienes tu nariz espiritual ahorita? Porque, hermanos, muchas veces uno anda con su olfato y su vista en otros asuntos. Y aún incluso uno llega a la iglesia y en vez de estar centrado en el Señor Jesucristo, que es olor agradable para nosotros, centrarnos en Él y llegar y volver a reconocer al Señor Jesucristo en nuestra vida. No, en vez de eso estoy viendo a la hermanita que me ve mal, la hermanita que me cae gorda, o el hermanito que oye, el hermanito me cae como patada al hígado, ¿verdad? O pensamos: ay, no, es que no, yo estoy seguro que alguien ya habló mal de mí en la iglesia. No, es que esas sillas no están acolchonadas. Es que me tocó en la sección de mucho calor, no me tocó en la que está cerca del aire acondicionado. Y estamos pensando un montón de cosas sin importancia. Cuando un cristiano debería estar constantemente oliendo la fragancia del sacrificio del Señor Jesucristo por nosotros. ¿Sí ven? Por eso el cristiano centrado está constantemente oliendo el olor grato que es el Señor Jesucristo. Jesucristo es olor grato para nosotros. Centre su vida en el Señor Jesús y va a ser como caminar oliendo flores. No sé si a usted le gusta cierto olor, pero cuando le gusta ese olor, ¿le gusta estar ahí, sí o no? Yo tengo un olfato, hermanos, lamentablemente más agudo de lo que yo quisiera, hermanos. Yo entro al metro y ya sé que hay un drogadicto ahí. No sé dónde está, pero mi olfato me dice: aquí hay un drogadicto. Y ya lo empiezo a buscar, porque no sé dónde está, pero yo huelo. Fui ex drogadicto, no fui ex drogadicto, hermanos. Pero sí huelo ahí me huele ahí a, ¿cómo le llaman? No, el activo o el pegamento, o sí, a veces la mota o la marihuana. Yo soy bien payaso para mi olfato, y apenas llego al metro y ya sé que alguien por ahí está moneando. No sé quién, pero yo sé que alguien. O llego ahí cerca de mi casa y
Alguien se está moneando. Invita, ¿no? No, es cierto. No, pero, o sea, me huele, pues, porque tengo un olfato muy respingón, ¿verdad? Muy sensible, pues. Pero también este olfato a veces me gusta. Cuando voy pasando por una calle y huelo algo rico. Hay una plantita que se llama huele de noche. Algunos la han olido. Y así se llama. Y así se llama precisamente porque huele de noche. Para que vea que le hace honor a su nombre. Y sí, desde hace varios años yo reconozco ese olor porque en las noches paso y no sé dónde es esa planta, pero huele. Hasta le digo, luego le digo a mi esposa, huele. No sé dónde está, pero huele de noche. Y qué bonita, ¿verdad? Caminar por ahí. Y me gusta quedarme ahí. Oler. Y hermanos, así deberíamos de ser nosotros. Si Cristo es olor grato, tú deberías de venir a la iglesia y qué bendición volver a recordar que Cristo me salvó. Qué bendición que Cristo es mi Salvador. Qué bendición que Cristo vive en mi corazón. Qué bendición que esta iglesia se centra en el Señor. Qué bendición que me recordó ese canto que Cristo murió por mis pecados. Qué bendición poder aspirar otra vez al Señor Jesús. Cristo es olor grato. Así que hermanos, no se centren en otras cosas al venir a la iglesia. No se centren en los músicos, ni en el predicador, ni en que la corbata del pastor está chueca, ni en que, ya me cansé, es que no me gustó la decoración, o no me gustó este detalle, o el otro, o la hermanita que se sentó al lado de mí, o el hermanito. Usted céntrese en venir a oler las flores, venir a oler al Señor Jesucristo. Así que en primer lugar, nosotros como cristianos somos de olor grato a Dios. En segundo lugar, Cristo es olor grato. Tercer versículo y acabamos. Filipenses, por favor, Filipenses 4. Filipenses 4, del versículo 15 al 18, por favor. Voy a guardar mi borrego, porque si no me lo van a robar mis hermanos. Ok, Filipenses 4, 15. ¿Ya lo tienen mis hermanos? Ok, fíjense, voy a leer hasta el versículo 18 para leer el contexto, y el versículo 18 usa esta frase. Dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Está hablando de una ofrenda ahí, ¿sí o no? Hermanos, nuestra ofrenda es olor grato a nuestro Dios. Ya les hacía pensar desde un principio que las ofrendas no son algo que Dios necesite, porque de Dios es el oro y la plata. No es algo que Dios exija de ti, como si Él fuera un Dios pobre o un limosnero. Por eso a mí no me gusta llamarle limosna. Limosna es para los limosneros. Por eso aquí no es limosna, porque mi Dios no es limosnero. El tuyo tal vez, pero el mío no. ¿Sí? Dios no es limosnero. No necesita ni tu dinero, ni tu ofrenda, ni tus donaciones. Pero Él se agrada de nuestra ofrenda. ¿Por qué? Porque nuestra ofrenda representa nuestro corazón. Porque nuestra ofrenda representa nuestra gratitud a Dios, nuestro amor, nuestro cariño, nuestra adoración a Dios, nuestro amor a su obra, hermanos. ¿Recuerda usted cuando Jesús un día se queda observando ahí en el templo judío el arca de las ofrendas? Algo así como esta, pero tenía unas 7 boquillas tal vez, 7 trompetas. Y dice la Biblia que llegaron varios ricos y dieron mucho dinero, pero dice la Biblia y añade que daban de lo que les sobraba. Y que en ese momento llega una viuda pobre y da 2 monedas. ¿Cómo sabía Jesús que eran 2 monedas? Bueno, en primero porque Él es Dios, pero en segunda porque yo les decía, eran como trompetillas, ¿verdad? De metal, entonces se escuchaba cuando caía una moneda. Entonces se escucharon las 2 monedas, cling, cling, 2 blancas. ¿Por qué a Jesús le agradó la ofrenda de la viuda pobre?
Era poco dinero, por lo que representaba esa ofrenda pequeña. ¿Qué representaba esa ofrenda? Representaba todo su sustento, todo lo que tenía. ¿Se acuerda usted? No se trata de la cantidad, se trata del porcentaje, de la importancia que tú le das a través de tu ofrenda. ¿Cómo da usted su ofrenda? ¿Usted da ofrenda? Yo no estoy vigilándolo, pues, pero Dios ve el arca de las ofrendas todavía hoy. Y ve si tu ofrenda representa tu amor, representa algo importante o representa tus obras. Hay cristianos que dicen, no, ya me voy a comprar una nueva mesa. ¿Qué hago con la viejita? ¿Cuándo pasa la basura? Ya sé, la voy a donar a la iglesia. Ya está cayéndose de vieja y se la da a la iglesia. Eso se llama darle las obras a Dios. No, pero es que yo digo, ¿quién ha dado una mesa, pastor? No, es que no importa si das una mesa o no. Importa que estás dando las obras de tu vida. Las obras de lo que tienes. Ahora, si usted nada más tiene una mesa y está rota y esa la ofrenda a Dios y se queda sin mesa, yo creo que esa mesa le agrada al Señor. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Pero cuando usted da las obras, eso habla de tu corazón también. Cuando usted da con su corazón algo importante, algo valioso para usted, eso habla de su corazón también. ¿Se acuerda de aquella mujer que rompe este perfume carísimo de alabastro, de nardo puro, dice la Biblia, y con él lava y enjuga con sus cabellos a Jesucristo y lo unge? Y qué tremenda ilustración, ¿verdad? Que habla de algo valioso. Y Judas todavía se hace el espiritual. No, eso es un desperdicio de dinero. Debieron haber vendido ese perfume y darlo a los pobres. Bien espiritual, ¿eh? Pero como se estaba jineteando el dinero de la tesorería, por eso, ¿verdad? Lo estaba diciendo. ¿Se acuerda usted? Entonces, acuérdese que tu ofrenda representa tu amor, tu importancia a Dios. Representa también lo que tú le quieres dar a Él. Y también representa tu ofrenda el cariño hacia Dios. Abel dio de lo más gordo. Por eso usted dice, yo por eso le doy lo más gordo, ¿eh? Abel dio de lo más gordo de las ovejas. Pero Caín dio hortalizas. No es que fuera malo que él diera hortalizas necesariamente, hermanos. Porque las hortalizas también se daban en el tiempo del Antiguo Testamento, cuando daban las primicias. ¿Qué son las primicias? Pues lo primero de los mangos o las lentejas o lo que ellos cosecharan, pues. Pero no era malo que dieran hortalizas. El punto es que Caín dio hortalizas. Y Abel no dio un cordero. Abel dio de lo más gordo, de lo más bonito, de la calidad de lo que él tenía. Otra vez, hermanos, la calidad de tu ofrenda es importante para Dios. La calidad de la escoba, la calidad de tu servicio, la calidad de lo que haces para Dios. Hay un hermano que es carpintero y le pedí que hiciera la puerta ahí de la cuna y me gustó. Y se ve calidad, se ve que lo que él hizo, lo hizo con cariño. ¿Sí ve? No fue una puerta ahí hecha al aventón y toda mal pintada y toda mal cortada. No, es una puerta profesional. ¿Sí ve? ¿Cuál es la calidad de tu ofrenda? Porque no nada más el hecho que tú des un peso o dos, eso ya huele bien a Dios. Tu ofrenda es agradable a Dios. Ahora, en el contexto del pasaje, hermanos, ¿se dieron cuenta que Pablo habla de la ofrenda que le dieron a él como misionero? Y entonces la ofrenda misionera es a lo que se refiere en este pasaje. Pablo sabía trabajar, hermanos, y Pablo no le estaba pidiendo a la gente. Pablo dice, miren, estas manos me han servido y yo puedo trabajar, pero dice la Biblia que los filipenses le mandaron a Pablo hasta de lejos, ¿no? Hasta en otra ciudad le mandaron de lejos. Y esa ofrenda, dice el versículo número 18, que ya la recibió esa ofrenda de Epafrodito, lo que enviasteis, y luego dice olor fragante. Sacrificio acepto, agradable a Dios. Esa ofrenda que dieron los filipenses fue agradable, fue de olor fragante a Dios. Hermano, los misioneros no comúnmente piden a las iglesias. Alguno que otro está pidiendo ahí, pero regularmente los misioneros vienen y comparten
qué van a hacer y a dónde van a ir, y cuál es su carga. Y nosotros como iglesia decidimos si los apoyamos o no. Y Dios pone en el corazón de la iglesia el apoyar a un misionero. Nuestra iglesia apoya a 11 misioneros en este momento. Y esta ofrenda no se exige a nadie, hermanos. Es algo que de tu corazón debe de salir el yo quiero dar algo para la obra misionera, para que los misioneros que ahí los tenemos alrededor recordados, ¿verdad? En una foto, ellos puedan hacer su chamba, ¿verdad? Y cuando tú das una ofrenda misionera, ¿sabes por qué es valiosa la ofrenda misionera? Porque la ofrenda misionera está diciéndole a Dios, para mí es importante tu obra. ¿Sí está conmigo? ¿Por qué le daban a Pablo? Porque él era un misionero, era alguien que predicaba el evangelio en otra tierra. Por eso, cuando tú das una ofrenda a los misioneros, tú estás diciendo, es importante para mí, Dios, que tu evangelio llegue más lejos. Por eso es importante la ofrenda misionera. No se la vamos a pedir, pero sí le vamos a animar que usted dé a la obra misionera. Y como iglesia queremos ser una iglesia que apoye la obra misionera, ¿no cree usted? Ese es mi corazón y ese es el corazón para esta iglesia. Por eso tenemos que buscar, yo voy a dar para la obra misionera. Usted no da, empieza a dar. Conforme a lo que Dios le bendiga, conforme a lo que Dios le prospere, haga de cuenta que usted tiene un pago más, tiene Easy y además la obra misionera. Pero usted póngaselo y usted propóngase en su corazón hacer algo para la obra misionera, porque Dios es atraído a ese olor de la ofrenda misionera. Hermanos, hemos visto 3 maneras, 3 asuntos que son de olor grato al Señor. Los salvos, especialmente cuando compartimos de Cristo, Cristo en su sacrificio y nuestra ofrenda misionera. Algo que a mí me atrae mucho, hermanos, son los olores bonitos. Yo le decía, tengo un olfato bastante desarrollado, no sé por qué. Pero algo que yo le pongo mucha atención es a los perfumes, a las lociones. Y cuando yo voy ahí al centro comercial, luego algunas personas ahí de tiendas de perfumes te dan así como papelitos, ¿verdad? O te muestran algún perfume o alguna loción. Y a mí me gusta oler, y de hecho yo he notado las diferencias, ¿verdad? Dicen que hay 7 familias de olores, ¿verdad? Que usted puede ver los olores frutales o los olores florales. ¿Alguna vez usted ha olido un olor floral? O los olores cítricos. A mí me gustan los olores cítricos. Ajá. Por ejemplo, la loción Carolina Herrera es cítrica y es de mis favoritos. O por ejemplo, los madereros. Esos no me gustan porque huelen a abuelito. Esos no, me los pongo cuando me lo regalan, pero no soy así como... Yo cuando huele a madera y no sé por qué me huele a viejito. Bueno, esa es mi opinión, ¿verdad? Eso no está en la Biblia. Y hay veces también que me huele a olores frescos, ¿verdad? Así como a mar o como jabón, ¿verdad? Entonces hay diferentes olores, hermanos. Mi pregunta es, cuando tú hueles, hay algo que te gusta y dices, yo quiero añadir este perfume a mi lista. Me acuerdo, una amiga se ponía un perfume y me gustaba, pero después ella me dijo que era un perfume de varón, de hombre. Y luego, ¿cómo se llama? Ya me dijo el nombre. Y luego ya más tarde, un tío mío olía así, le dije, este se llama Jean Paul, se llama. Ese es Jean Paul, ¿verdad? Sí, ese me gusta mucho. Y les digo, yo soy muy olfativo. No es que cuando le salude voy a estar oliéndole, hermano, pero sí tengo un olfato desarrollado. Y cuando yo huelo algo que me gusta, yo lo añado a mi lista de favoritos. ¿Sí? Entonces tengo algunas lociones favoritas. No, yo me pongo lo que usted me dé. Han habido hermanos que me regalan y yo me los pongo. No soy payaso, ¿verdad? Pero cuando yo me he comprado algo, busco algo especial que me guste, pues. Y tengo una lista favorita. Hermanos, Dios tiene una lista favorita de algo que huele bien para Él. Tu vida cristiana, tú eres salvo y eres alguien especial para Dios. Y hueles bien para el Señor. Y cuánto más si tú le ofreces tu vida y tú compartes de Cristo. Cuánto más eres de olor fragante al Señor.
El Señor Jesucristo es de olor fragante a su Padre Celestial. Y tu ofrenda misionera, tu ofrenda, cada vez que ofrendas al Señor, analiza cómo ofrendas. Detente unos segundos y ponte a orar y ofréndale con corazón, hermanos. Yo trato de hacer eso. Antes de ofrendar, me detengo unos segundos para orar en mi corazón y decirle y hablarle de mi ofrenda y decirle: Señor, gracias por proveerme para lo que necesito. O gracias, Señor, por ser bueno conmigo, y le doy esa ofrenda especial. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Tú ofrendes algo especial para Dios. ¿Cómo huele tu vida? ¿Cómo está tu enfoque? ¿Huele a Cristo al venir a la iglesia? Dale ofrenda con tu corazón, tu amor, tu cariño, tu enfoque en su obra. ¿Sí? ¿Cómo huele tu vida para el Señor? Señor, en esta noche gracias por la oportunidad de abrir tu palabra y pensar un momento en lo que a ti te agrada oler. Ayúdanos, Señor, a tomar la decisión de ser creyentes que vivamos para ti y de compartir el olor de tu conocimiento. Ayúdanos a ser creyentes que nos enfocamos en venir a la iglesia a oler de Cristo y recordarnos de ese bello olor que es nuestro Salvador. Y también, Señor, ayúdanos a ser creyentes que preparamos ofrenda, no venir con las manos vacías, no porque necesites el dinero, sino porque queremos darte una ofrenda que te agrade con nuestro corazón. Especialmente, Señor, te ruego que la ofrenda misionera de la Iglesia Jico pueda ser sustanciosa y generosa para mandar a los 11 misioneros que hemos propuesto en nuestro corazón apoyar este año. Y aún más, Señor, bendice a cada hermano y ayúdanos a tomar decisiones. Y si hubiera alguien que aún no ha recibido a Cristo, que esta noche le reciba. Y con ojos cerrados y cabezas inclinadas, quiero animarle a tomar una decisión, hermano, hermana. Y si hay algo que en esta